hinchas de Boca, y digo hinchas de Boca porque, no sé, a esta hora los jugadores están durmiendo, porque si no, me dirigiría también a los jugadores. Ojo que no está ganado el partido. Ojo que no tenemos el pasaporte a la final. Ojo que hay que jugar 90 minutos. Bien. Dicho esto, el señor Roberto Bataglino con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ah, Vos, digo, el vínculo amical que nos une más allá de lo profesional, sabés que hay un tema por estas horas que me causa la más profunda de las angustias, las tristezas. verás que no lo he tocado. Y es, y si la presentación de mi columna va incorporado un comentario futbolístico, realmente es muy temprano para tener muchas ganas de llorar. Digamos, conozco tu angustia futbolera, la conozco profundamente, por eso no he tocado el tema. Bueno, y no era la presentación de tu columna, sino el cierre de la nota de Andreano, de Héctor Andreano, y luego he cambiado. De San Lorenzo, que hable Tinelli. Bueno, nos ocupamos de este tema mucho más serio que está hoy afectando a todo el país en un conflicto que realmente tiene escasos precedentes, lo que ha planteado el gremio de camioneros en un abierto desafío al gobierno nacional, en un conflicto que, como decíamos, tiene todas las aristas posibles porque abarca desde la macropolítica hasta la cuestión más doméstica, porque si esto sigue, obviamente que va a comenzar a afectar la vida concreta de los argentinos, que van a tener muchas dificultades tanto para movilizarse como para alguna prestación de servicios esenciales a partir de esta falta de combustible que se está evidenciando en todo el país. El primer elemento para analizar acá es que se ha desatado la pelea por la sucesión, y esta era una pelea que en algunos casos se veía que iba a darse, pero hay un anticipo de los tiempos, seguramente acompañado porque algunos indicadores de la economía no siguieron como esperaba el gobierno nacional, surgieron alguna serie de problemas, hay una situación de cierto mal humor social en algunos sectores, y esto anticipó algo que parecía iba a ocurrir el año que viene, el 2013 en adelante, que era la disputa por la sucesión de una presidenta que no solo no tiene la posibilidad de la reelección, sino no tiene nadie de su grupo, digamos, de aquel grupo de poder que llegó en el 2003 junto con Néstor Kirchner, en condiciones de disputar con chances la sucesión. O sea, Néstor y Cristina eran en sí mismos el recambio, pero no formaron un cuadro político en condiciones de disputar en nombre del kirchnerismo la sucesión. Y por lo tanto, lo que se da acá, la real pelea es una anticipadísima pelea por el poder, que realmente es por cierto, riesgosa, porque uno se preguntará si esto es así, nos quedan 3 largos años de disputa, y bueno, hay una situación de conflicto hoy que tiene una serie de focos, como ser una de las peleas del poder tiene que ver con la disputa de la conducción del gremialismo, y cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo su apuesta fuerte a romper con las alianzas que habían sostenido el kirchnerismo, con algunas de las alianzas que lo habían sostenido el kirchnerismo, e intentar quedarse con todo, uno de los aliados con los que primero rompió fue con Hugo Moyano, al cual le salió a disputar la conducción de la CGT, una conducción que se va a renovar en los próximos días, y por cierto Moyano mostró toda su furia, y esta furia es la que se está manifestando ahora. Hay primero eso, un intento del gobierno por quedarse con la CGT, y por ahora intento fallido, porque las búsquedas de un candidato que lo reemplace a Moyano han fracasado rotundamente. No ha encontrado el gobierno un hombre que pueda sucederlo a Moyano al frente de la CGT. La segunda cuestión, este planteo, este conflicto gremial le genera más adhesiones que rechazo, al menos ante el sector sindical, a Moyano, y lo deja el gobierno en una posición ciertamente incómoda. La otra, los gestos, como Moyano supo cuál era la pelea de fondo, que era la pelea por la sucesión, lo primero que hizo fue tener gestos hacia aquellos que quieren disputar justamente la sucesión de Cristina Kirchner, que quiere ser candidato a presidente. No en vano ayer salió el kirchnerismo a reprocharle que hace una semana jugó un partido de fútbol y anda coqueteando con Scioli, y el gobierno lo puso peligrosamente, me parece, a un gobernador que, si bien es cierto, tiene alguna distancia, pero hasta el momento está dentro de los aliados, el gobernador de Buenos Aires, casi dentro del lado de los rivales, de los enemigos ayer. Me parece que un gobierno que tuvo que anticipar el regreso de la presidenta Cristina Fernández y no encuentra la manera de tener ahora interlocutores, como lo supo tener en otros conflictos, interlocutores que salgan a enfrentar a
el oponente en este caso, que es el gremio de Moyano. Cuando salió Vudú, claro, Vudú es el vicepresidente. Debería ser la segunda gran espada que tiene el gobierno para enfrentar a todo. Pero sus causas judiciales le generan tanta incomodidad que cualquier cosa que diga Vudú, el gremio dice, bueno, Vudú que aclare primero las cuestiones con la justicia y después que me diga tal. Y eso es lo que lo saca, me parece, a Vudú del medio. Y después tuvo que recurrir a Aníbal Fernández, que quedó totalmente desacreditado por las últimas cuestiones que tenían que ver con el cepo cambiario, el dólar y demás. La verdad que es incierto cómo se puede resolver esto políticamente, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con elementos claros y concretos, que es lo que se está discutiendo. Una es, ¿por qué genera adhesión lo de Moyano? Bueno, porque hay una cuestión lógica, que es que hay un par de impuestos que están carcomiendo el bolsillo de los trabajadores. El primero es el impuesto inflacionario. La inflación destruye los salarios y fundamentalmente le pega a los que menos ganan y a los que menos tienen. Es sí, los que no tienen herramientas para defenderse, porque aquel que tiene hasta una mínima empresa puede formar un precio, digamos, pero el trabajador cobra un sueldo. El trabajador, fundamentalmente el trabajador, digamos, en negro, precarizado y demás, la inflación le carcome el ingreso. Y ese es el impuesto hoy más caro que están pagando los trabajadores. Y el otro, que es para trabajadores de ingresos medios, el impuesto a las ganancias, que realmente es un impuesto, digamos, muy perverso, porque la palabra ganancias implica la acumulación de un capital en función de una serie de variables. Y si una persona que gane más de 8.000 pesos, y 8.000 pesos hoy es una subsistencia más o menos mínima para un grupo familiar, tiene que pagar ese impuesto. Se dan casos muy curiosos con el tema del impuesto a las ganancias. Hay trabajadores que esperan que no le aumenten el sueldo, porque si le aumentan el sueldo pasa de categoría y comienzan a tributar más. Con lo cual, el tema de levantar la bandera hoy del impuesto a las ganancias le va a generar a Moyano, más allá de los métodos, de las acciones y demás, mucha adhesión, y eso me parece que enciende una señal de alarma en el gobierno nacional. Y como un último tema, está tan claro que esta pelea es por la sucesión, que se están discutiendo cuestiones obviamente de la economía doméstica, de la disputa por el salario, pero en el fondo, que fíjate vos lo que pasa en Córdoba. El gobernador de la Sota, que hasta hace muy poco tiempo venía alentando un acuerdo político con el kirchnerismo, venía sosteniendo un diálogo, las últimas semanas se fue corriendo, mandó a decir que iba a hacer un juicio por el tema de la deuda que tiene la Caja, iba a hacer una presentación ante la Corte Suprema, y en las últimas horas dejó trascender a través de sus operadores políticos que va a salir a disputar fuerte en las elecciones legislativas del año que viene, donde también de la Sota pretende un buen resultado para posicionarse en el escenario nacional y salir en el 2015 a ser candidato a presidente. Y para eso va a jugar aparentemente con Juan Schiaretti, que es el candidato que llevaría el oficialismo cordobés, candidato a diputado nacional, para enfrentar probablemente una lista del kirchnerismo, porque el kirchnerismo quiere tener una lista propia, se habló de Carolina. ¿Cuánto falta para eso? Sí, falta mucho, pero la pelea es ahora. Claro, empieza a darse ya. Sí, ese es el tema. Falta mucho, para el 2015 falta mucho, pero justamente por la pelea del 2015 es que hoy no tenemos nafta. Roberto, quería hacer un señalamiento respecto del tema de el conflicto como vos señalabas y usaste el término del conflicto político. Yo decía, en general, casi todos los conflictos son políticos, en un sentido. Sí, sí. Si vamos a suponer que yo te debo plata a vos, eso sería un conflicto económico, yo te debo plata, pero en realidad depende si vos necesitas que te la devuelva ya o no, de si yo te estoy mintiendo o no, si te digo que no te la puedo pagar y sí te la puedo pagar, de cuál es nuestra relación, porque no es lo mismo que tengamos una buena relación, que decir, no te da problema, me la pagas cuando quieras, no hay conflicto. Sí, sí, en qué condiciones te las presté. O si no me decía a mí, che, empezá a pagarme y yo no quiero, no puedo, no tengo, genera un conflicto que es en algún sentido político, más allá de lo que lo ocasiona, que es la deuda. Y acá es lo mismo, digamos, o sea, a ver, si el gobierno y Moyano se llevaran bien, no habría paro. No. ¿Verdad? Bueno, pero también es cierto que muchas veces había situaciones como para hacer un paro y no se llevaba adelante porque se llevaban bien el gobierno y Moyano. Sí. Y también era político. El no conflicto también era claro, una situación política. Había una situación por la cual se podría hacer un paro y no se hace. Yo creo que en definitiva siempre se han dado estas circunstancias
hasta en una empresa, digamos, pequeña. Si los trabajadores piden un aumento, pero si le creen al dueño, no es lo mismo que si no le creen. Si se llevan bien, no es lo mismo que si se llevan mal. Entonces también habría que analizar, dentro del contexto de posibilidades, lo que vos decías. Bueno, a ver, ¿cuáles fueron las causas que llevaron y derivaron en que el gobierno y la CGT se pelearan? Es una cuestión, o CGT o Moyano. Sí, una de las causas era esta que decíamos, que Cristina tomó una estrategia de desprenderse de algunos aliados que ella consideraba incómodos y priorizar alianzas con otros sectores que hasta ahora le han reportado algunos resultados y algunos sinsabores. Y este conflicto, el gran riesgo que tiene para el gobierno es que consiga adhesión en sectores que tradicionalmente no responden a las demandas gremiales o a las protestas, que no adhieren cuando hay este tipo de protestas gremiales, ¿no? Si esto ocurre, el gobierno va a estar en problemas. Muy bien, Nos vemos mañana. Roberto, nos vemos mañana. Ahora sigue Alejandra.